Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, mi nombre es Byron Nufio y hoy aquí casual, antes de dormir, dije, hoy es un buen día para compartir mi opinión sobre cualquier pendejada. Entonces, se me ocurrió hablar de la inteligencia. La inteligencia es un concepto, digamos, antropomórfico, donde explica que existe una relación entre lo que vemos y lo que pensamos. Entonces, el pensamiento es más o menos la copia de lo que es la realidad objetiva, o sea, lo que existe independientemente si nosotros estamos o no estamos. Entonces, esa copia se divide en tres categorías, digamos. La primera son conceptos, la segunda juicios y la tercera razonamientos. Los conceptos son agrupaciones de fenómenos expresados de una manera fonética en cualquier lenguaje. Entonces, por ejemplo, el concepto manzana es la forma fonética en que el ser humano le asigna su equivalente en la realidad objetiva a esa cosa, pues, de color rojo que tiene sabor. Entonces, esos son los conceptos. Cuando le ponemos fin a lo infinito de toda la ontología universal, agrupando, digamos, un ente que podemos palpar. Entonces, en ese sentido sería, en este caso, una manzana. Entonces, juicios es cuando relacionamos un concepto con otro concepto, y esa relación generalmente es de pertenencia. Entonces, en lógica matemática se mira eso a nivel estructural, pero yo digo, por ejemplo, el concepto manzana está relacionado con el concepto árbol, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos conceptos que están relacionados, y eso se llama juicio. Y tercero, se llama el razonamiento. Es cuando dos juicios perfectamente conocidos, y digamos esos juicios podrían incluso ser el resultado de tesis científicas, ¿verdad? Entonces, dos juicios perfectamente conocidos, ¿verdad?, se utilizan para inferir un desconocido tercero. Entonces, por ejemplo, digo, allá en los lejos hay un árbol, en el árbol hay manzanas. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Aunque yo no vea una manzana a lo lejos, pero veo árboles, ¿verdad? Entonces, la inteligencia me dice, bueno, concepto, juicio y razonamiento, ahí puede haber manzana, aunque no tengamos la certeza. Entonces, en ese sentido, esa es la relación entre la ciencia y la filosofía. Es decir, la ciencia son juicios conocidos y comprobados, y la filosofía es la inferencia, es el tercero. Entonces, ese es el silogismo, la categoría de Aristóteles, donde decía de que A es igual a B, B es igual a A. Esas dos podrían ser tesis científicas. Entonces, si A es igual a B y B es igual a C, ¿verdad?, entonces ahí tenemos dos juicios conocidos, e inferimos entonces de que A es igual a C. Entonces tenemos que A, B y C son iguales. La primera parte, ¿verdad?, de A y B, demostrada científicamente, y la tercera, que sería la desconocida, la inferencia, que sería la C, aunque no se comprobó todavía. Entonces eso es un silogismo, una inferencia, ¿verdad? Entonces, esa es la relación entre la ciencia y la filosofía. La ciencia es juicios conocidos y la filosofía son inferencias. En cuanto a la cosmología, no tenemos otra opción más que usar inferencias, porque la ciencia no mucho aplica ahí, porque nuestros instrumentos de medición, ¿verdad?, son muy limitados. O sea, más del 98% del universo no sabemos ni qué es, porque no tenemos ni cómo medir eso. Entonces, hablar de una ciencia de la cosmología es un error, que yo lo digo categóricamente como filósofo, científico, porque eso es lo que hacemos los PhD, corregir cositas que no están bien habladas o escritas, para que todo tenga una lógica formal y una lógica dialéctica. Entonces, en cuanto a la cosmología,
pues tenemos que apoyarnos en supuestos, porque casi nada se puede comprobar. Entonces, en ese sentido, esa es la primera cosa que yo explico en mi tesis, de por qué una ciencia de la cosmología es un error de explicación lógica. Bueno, o sea, no puede existir una ciencia de la cosmología. La cosmología solo se puede abordar desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Entonces hay que seguir las reglas de la filosofía, no las reglas de la ciencia, porque ahí no aplica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y la filosofía? La ciencia es analítica, o sea, descompone el fenómeno en varias partes para analizar la esencia de cada una. Y la filosofía es sintética, es decir, reúne la esencia de cada parte para explicar un concepto terminado. Entonces, las dos son como el yin y el yang, una es específica y la otra es general. Una aborda los conceptos y la investigación lógica desde el punto de vista de lo particular a lo general, y la otra aborda desde el punto de vista de lo general a lo particular. Entonces, esa es la primera crítica que yo hago a Stephen Hawking, porque su metodología empleada en la tesis de la historia del tiempo, por lo cual él se volvió famoso, pues él trata de utilizar, digamos, metodologías científicas para algo que no tiene forma de analizarse de manera con una naturaleza metodológica científica, tiene que usarse una naturaleza metodológica filosófica. Bueno, entonces, en cuanto a la filosofía, pues es todo un asunto carente en los conceptos de Stephen Hawking. Entonces, digamos, él no se deja guiar, digamos, por los conceptos y las directrices y los procedimientos establecidos en la filosofía. Y esa es la otra crítica que yo hago también. Entonces, esas son las dos críticas principales, pienso yo, por lo cual yo digo de que su concepto en cuanto al tiempo es erróneo, ¿verdad? Porque filosóficamente no está bien planteado. Ahora, ¿por qué Hawking no usaba filosofía, digamos, en todos sus escritos? Porque en Oxford nos enseña filosofía, ¿verdad? Ahí es prohibido prácticamente, no de manera abierta, pero sí sistemática. Entonces nos enseña filosofía, porque los últimos grandes filósofos terminan volviendo, digamos, toda la filosofía hegeliana. Y fíjense que la filosofía hegeliana es prácticamente la evolución de todo el pensamiento aristotélico, ¿verdad? Contrario a Platón, ¿verdad? Ahí sí, contrario a Platón, porque Aristóteles y Platón es como el agua y el aceite. O sea, Aristóteles era materialista y científico, y Platón era generalista y filosófico, ¿verdad? El maestro de todos ellos, ¿verdad? Sócrates, pues él simplemente era agnóstico, prácticamente, ¿verdad? Su forma de pensar. Entonces, eso es prácticamente la inteligencia. Es un reflejo de nuestra realidad objetiva. Y ese reflejo, pues, los pensadores han clasificado cómo se sistematiza todo eso en conceptos, juicios y razonamientos. En su dinamismo de análisis y síntesis, y la relación para analizar los fenómenos desde lo que conocemos y no, desde un punto de vista lógico. La ciencia, usando el método científico con la comprobación, digamos, experimental, y la filosofía con el método filosófico, que es con la comprobación lógica. Entonces, en mi libro de la teoría del todo, yo hago una comprobación lógica basándome o construyendo, pues, todo mi discurso racional sobre tesis científicas, y eso se puede ver en las referencias. Entonces, un libro que tiene referencias a tesis científicas, todos sus argumentos, pues, están basados. Solo hay que ver si los argumentos siguen las normas de la lógica formal y la lógica dialéctica, ¿verdad? Entonces, usando, digamos, la metodología filosófica, es como se recoge todas las conclusiones científicas, por lo menos lo que se puede observar, pues, en cuanto a la mecánica cuántica de la relatividad general, para desde un punto de vista de lo general a lo particular, contrario a la ciencia, que es de lo particular a lo general, proponer 4 ecuaciones que resuman la explicación de la relación entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Entonces, eso es lo que pienso yo, la inteligencia, la capacidad de organizar todo
en 4 ecuaciones, usando el método filosófico y prácticamente usando de base pues la filosofía hegeliana, actualizada por Gustavo Bueno, que es el filósofo que creó el materialismo filosófico, actualizado, ¿verdad? Porque digamos, Carlos Marx escribió El Capital aplicando a Hegel a la economía, y sus conclusiones pues son totalmente radicales, pero objetivas y lógicas. Entonces, en todo su libro hay varias referencias a tesis científicas. Entonces, estamos hablando que tiene un nivel de casi de 9 referencias por cada argumento que está escrito en El Capital. Entonces, prácticamente todos sus argumentos están basados con ciencia, y al final sus conclusiones, siguiendo las reglas hegelianas, concluye pues lo que concluye en cuanto a la plusvalía, ¿verdad? Que existe una explotación del hombre por el hombre. Entonces eso es escandaloso, y por lo tanto nos enseñan en Oxford para que no se volvieran bolcheviques, y esa es la razón por la cual Hawking escribió sin utilizar el método correcto, de lo general a lo particular, que es como el fenómeno del todo requiere ser analizado, porque no tenemos cómo analizar desde un punto de vista científico si en ese bosque hay una manzana o no. La lógica y la ciencia apoyan que sí, pero no sabemos si hay. Entonces, eso es prácticamente la explicación en cuanto a la inteligencia: conceptos, juicios, razonamientos para hacer análisis y síntesis que reflejen la realidad objetiva lo más parecido a lo que realmente pasa. Eso es la inteligencia. Hasta luego, hermanos.